ejemplo, es que como hacer una reflexión sobre lo que ha pasado. Sí. Sí, cuando dijiste que esta facultad tiene como 85 años, esta Bellas Artes, de todas formas se han dado procesos que tienen que ver también mucho con lo intuitivo. El hecho de ser maestros de artes plásticas para muchos implica una relación con su profesor, con su profesión muy intensa, y llegar a reflexiones tanto en el campo de la enseñanza, que se van haciendo personales y se van volviendo, se amplían cuando se llega a la universidad. La idea de una universidad pues estuvo planteada, digamos, desde los años 80, pero como hacer conciencia de que eso que se hacía era importante, era impartir conocimientos y tratar de sistematizarlos, ir organizando unos elementos educativos, es más bien nuevo porque pues la educación ha cambiado mucho, indudablemente la internet, los nuevos medios, la información que tenemos con relación a los 90 es apabullante, inclusive hasta los mismos principios del siglo XXI. Y esto nos ha llevado a tomar decisiones y cambios, y a ser parte de este proyecto ha sido un reto, porque venimos de una educación que está entre lo analógico y lo digital. Y afrontar eso equivale a establecer nuevas relaciones con estudiantes que son digitales. Así nosotros plantear esto desde elementos muy antiguos y elementos muy contemporáneos nos ha llevado a reflexionar qué herramientas, qué mecanismos para lograr que continúe la educación a nuevos puntos. Y claro, hay mucho que aprender. Eso es lo que hemos vivido más o menos así como a grosso modo. No sé si... Sí, es que a mí me parece, digamos, como importante, pues todo esto que estamos viviendo y pensar en lo que hemos pasado, por ejemplo, en estos últimos, pues ya casi 4 años. Exacto. De pensarse eso, ¿no? Como de hacer memoria también adentro. Entonces, por ejemplo, empezar a explorar a partir de eso comenzó un día de una evaluación docente. ¿Te acuerdas que yo te preguntaba, y el programa, pero tú cómo haces esto? Y entonces tú me empezaste a decir, yo te empecé a preguntar y tomé notas. Y luego te envié mis notas y te dije, mira, José, he encontrado todas estas cosas tan importantes de tu práctica como docente, ¿por qué no hacemos algo con eso? Y eso sí que es importante, porque lo que veíamos en el taller con Francisco, y estábamos hablando ahora como reflexión, es que cómo poner sobre la mesa lo que venimos haciendo a diario como un elemento de producción intelectual, de producción pedagógica, que muchas veces dejamos pasar fácilmente. Al llegar a estos encuentros, entonces vamos dando cuenta, palabra que me gusta mucho, darse cuenta del valor de lo que hacemos, y también de lo que hemos perdido y hemos dejado de pasar como oportunidad para darle una circulación, tener una apropiación y todos estos elementos que implican innovación. Tú dices una cosa que yo haría un juego de palabras retomando lo que planteas. Tú dices darnos cuenta. Yo diría dar cuenta. Al darnos cuenta le sumaría el dar cuenta. Es decir, ¿cómo hacemos nosotros para cristalizar, para capturar huellas de ese proceso que tú has vivido? ¿Cómo hacemos para que no sea solo un darse cuenta, o sea, esa autorreflexión, sino una acción de comunicación con otros? O sea, ¿cómo hacemos para que salga de tu mundo interior, de tu experiencia, para que se vuelva conocimiento y pueda ser transmitido, compartido, circulado, y que de esa manera otros se lo puedan apropiar? Y que en esa manera, cuando se lo apropien y se identifiquen con él, con ese trabajo, lo hagan propio y tenga una fuerza transformadora. Que no te lo devuelvan repitiendo lo que tú eres, sino que se enriquezca con esa apropiación que se hace el otro, que la interpreta, la desbarata, la remonta y la vuelve él, a su manera. A mí me impresionó muchísimo cuando Margarita me mandó el proyecto, ese carácter constructivo que tenía detrás, que tú resaltabas. Y leí una diversidad de voces, que fue lo que intuitivamente traté de hacer salir en el juego. ¿Sí? O sea, cómo esa polifonía, esa diferencia que está allí evidente,
donde no está alineado el pensamiento, donde no es todo convergente, sino inclusive contradictorio, opuesto. Pero hay esa línea que está detrás de lo dialogante, de los espacios para convivir y dialogar en la diferencia. ¿Ya? A mí me parece que el proyecto de ustedes tiene allí la capacidad de haber sabido leer lo que les han heredado de esos 85 años de historia. Es muy difícil esa tarea que ustedes han cumplido porque es como hablar en primera persona, pero en voz de otros, que además no estaban escritos, como tú dices, porque no era la tradición. Es cierto. Entonces hay como una doble tarea. Una, ese recuento y esa, digamos, como esa operación de autobiográfica de su propio proceso creativo, académico, institucional. Pero también recordar a los otros que ya no están. Eso también lo hicimos. Eso, pues digo, yo leo allí en eso que está escrito muchas voces. Imagínate que un día vino aquí el maestro Fabio Daza, y él ya es un señor mayor, e incluso algunas cosas se le olvidan ya, pero vino como reconociendo los espacios, paseando por los corredores, viendo los mosaicos de las fotos, y yo entonces estuve con él y dije, esto es increíble, y le pregunté, bueno, pero cuéntame, tú que estuviste aquí sentado, cuéntame cómo pasó todo. Y entonces y le empecé a hacer muchas preguntas en torno a todo eso que nos causaba, digamos, como que era nuestro objeto de investigación en realidad, porque era que estábamos indagando en las prácticas de cada uno. Y entonces fue cuando él me contó que, por ejemplo, uno de los métodos que nosotros tenemos, que es el de las duplas, lo había traído él con los talleres nucleares en los años 70, digamos como una práctica que se hacía en la Universidad Nacional, que lo interdisciplinar además en ese momento era todo. O sea, ni siquiera había que decir, esto es interdisciplinario, sino que actuaban de esa forma. Digamos como todas esas huellas y las entrevistas, por ejemplo, lo que investigó también Alberto del programa de Doris Salcedo, digamos, una serie de huellas y huellas y huellas, todas, digamos, están como recogidas en ese documento de autoevaluación, que además después de unas sesiones de trabajo se vuelve el PEP. Digamos, el PEP realmente a mí me parece que, claro, que está en constante cambio, porque yo no siento que está perfecto, y debería ser así siempre, moverse. Pero yo siento que es muy valioso, es por eso, porque a diferencia de otros lugares esto está hecho reconociendo cómo es realmente la naturaleza del ejercicio aquí y cómo ha sido durante muchos años. Entonces siento que eso pues tiene como un gran valor. Claro. Esos aportes de los maestros están ahí, sí. Son audibles. Habría que hacer un poquito ese ejercicio como de escribanos. Es fundamental. De notas de pie de página, de insertar anécdotas. O sea, yo considero que a veces nosotros nos traicionamos porque cuando vamos a escribir esto todo se nos olvida, porque somos más de tradición oral. Entonces esta anécdota que tú tejes y la otra que tú recuerdas y tal, habría que hacer más de estas sesiones donde es una especie como de catarsis, donde las anécdotas y los cuentos van saliendo, e irlos tejiendo a ese texto, para que ellos se encuentren, porque es muy distinto que yo diga que ellos están ahí a que ellos se vean reflejados. Claro, pero sí hay una parte donde en el documento de autoevaluación está, y se hace el recuento con los nombres, y el maestro Fabio Daza, y luego vino esto, digamos como una sistematización de cómo ha sido la historia, pero es una historia escrita, digamos, de esos momentos, ¿no? De esas posibilidades de encuentro con el otro, de como el reconocimiento de cómo hemos venido. El tema es tú cómo impregnas a los otros que no participaron de ese proceso, de eso. El ejemplo del programa de José Horacio a mí me parece lindísimo, porque los esfuerzos por hacer los nuevos programas analíticos, un programa analítico ideal, el primero de todos esos programas que se hizo fue el de José Horacio, y después seguimos con varios programas más. Y entonces yo les mostraba a muchos que entraban en la oficina y les decía, miren lo que estamos haciendo, esto tan divino. Y entonces la gente, pero déjamelo ver.
¿tú me dejarías ver eso? Y entonces todo el mundo quería proponerse hacer uno tan bueno como ese, Porque está que abierto. diera cuenta de eso que decía José Horacio, como que a veces se deja pasar, y que hay un gran valor en lo que yo hago diariamente como docente, en los métodos, en lo que me he propuesto, en el ejercicio, porque el resultado se ve, que son los estudiantes. Entonces todos empezaron a trabajar así y ahí vamos, y creo que hemos llegado, por ejemplo, a un modelo ideal de programa, que es lo que nos proponemos hacer durante este semestre y hasta el final, para que todas estas cosas que hemos encontrado a lo largo de la investigación para hacer el documento de autoevaluación, digamos, al redactar ya el proyecto educativo del programa, se vean, y que ha sido circular, ¿no? Porque uno ve de donde vinimos con el programa de José Horacio, los elementos en el PEP y también, digamos, como todo articulado. Entonces ahora vamos a volver también a los otros programas analíticos como en un círculo. Es muy importante darse cuenta que ahí hay un punto fundamental, y es tanto el del círculo virtuoso, un círculo como casi una espiral que se va ampliando, que va cobijando y va recogiendo el saberes, como también la idea de que no es una cuestión lineal, sino que se enreda, surce como un tejido arbitrario que de pronto se puede soltar todo y quedar abierto. Y me gusta la idea del código abierto, rizomático, me gusta la idea del código abierto, donde todos van aportando y todos van dejando su experiencia o su particular forma de captar todo lo que se ha dicho, y se empieza a construir algo que al principio no tiene como mucha claridad, pero de pronto empieza a materializarse gracias a los esfuerzos de todos. Inclusive aquí es importantísimo el aporte de los estudiantes. Claro. Porque ellos te permiten también darte cuenta y dar cuenta de que algo está funcionando, ¿sí o no? En esa dirección, y muy dinámico. Sí. Eso me parece importantísimo lo que está pasando, y hacer visible esa experiencia, como lo aprendíamos hoy, como lo Margarita. Es que esto del recorrido fue no, y que tú has sido como, Margarita, ha sido como una constante tuya. De pronto no, eso de dejarlo por escrito no ha sido como una constante nuestra. Yo me acuerdo cuando Margarita me decía, hagamos el programa analítico. Entonces comenzamos a conversar y me dijo, dictámelo, lo hago. Y fue saliendo. Fue saliendo, claro. Porque sí estaba el programa, pero no hacíamos como gana de pronto también por cierta, como cierta ingenuidad o cierta como bajo autoestima. No, eso que va a ser un programa. No, y fíjate lo bello que quedó, eso que es increíble. Y a mí me hacía mucha ilusión eso, José Horacio, como lo subimos a Google Drive, y entonces uno ve quién está en el documento. José Horacio, 12 de la noche, estaba metido mirando su documento, escribiendo, haciendo correcciones, y otra gente también, y yo pienso que eso ha sido así, como una cosa de todos haciendo abierta y mejorando todas las cosas. Y que está para apropiarse, sí, hacer apropiado. Y yo quisiera como destacar de lo que hicimos hoy, además, ese proceso, me encanta lo que hiciste, porque yo me imaginaba que íbamos a tener como una charla mucho más como de los puntos de conciencias y mucho más técnico, pues porque eres de la mesa de conciencias de las personas que hicieron el reconocimiento de los nuevos productos de artes, diseño y arquitectura. Sin embargo, lo que hace Francisco es que nos da ejemplo de cómo hacer esto mucho más didáctico, y te inventas una estrategia para hacerlo a través de lo que tú haces, y nos vas mostrando un proceso que yo incluso empecé a hacer como mis reflexiones sobre el asunto, y era eso, ¿no? Por ejemplo, a partir de su trabajo doctoral realizado con los indígenas nativos de Estados Unidos, la Iglesia Nativa Americana, que es una religión del peyote, ¿no? La única reconocida en Estados Unidos, nos muestra cómo la investigación en artes, por más abstracto que sea su objeto de estudio, puede hacer uso de ciertas herramientas de recopilación, procesamiento y sistematización que den cuenta del proceso, generando evidencia y produciendo conocimiento que sea útil, no solo a quien investiga, sino a su contexto. Es decir, que esto no fue dicho de esta forma exactamente, como está redactado aquí, pero fue dicho de una forma que digamos que todos pudimos apropiar, ¿no? Que eso me parece un ejercicio increíble, digamos, como en la metodología, una investigación que dé cuenta de las diferentes capas de la cultura
en determinados contextos y que definitivamente transforma a quien se implica en el proceso de investigación, que era un poco como esa búsqueda tuya de lo mestizo, de cuán tocado está aquel que investiga, que me parece, digamos, como una oportunidad de oro hoy esta, de poder tener a alguien que ha hecho estos procesos de investigación durante tanto tiempo, contándonos el cómo y los procesos. Entonces, como ver también, por ejemplo, tus referentes, Freire, Joaquín Torres García, el término de lo indisciplinario, los lugares en los cuales estableces relaciones con unos autores, la práctica artística, digamos, como un proceso interdisciplinar, pero también mencionando los elementos. Es que mira, ahí estaban como todas las cosas, los cuales, cómo podía actuar como informe de investigación, como artículo científico, como un documental, y cómo eran los tipos de investigación, los formatos, los medios, los métodos, los diseños particulares, la sistematización. Es decir, hicimos como un curso de investigación-creación sin hablar de estas cosas tan literalmente, pero hechos a partir de la práctica, de su propia práctica artística en su trabajo doctoral y otros. Hay un punto fundamental allí, es el principio de tu trabajo, la tesis. La relación de tiempo, ese tiempo que emprendes como una expedición espiritual, que yo siento cierta admiración, bueno, por el Lakota, por supuesto, pero también una admiración por los monjes iluministas del siglo XII. Hay un artista que se llama Roman Opalka que dice que la idea del arte contemporáneo, del artista contemporáneo debía ser esa: estar dedicado a iluminar los manuscritos del siglo XII. Roman Opalka ya se Yo creo murió. que diste en el punto, porque en algún momento el trabajo se vuelve un trabajo casi que de escribano, donde yo simplemente uso los medios y de las prácticas artísticas que tengo a la mano para que otros las ocupen con las propias. Puede ser el poeta Cheyenne, pero puede ser también un miembro de una comunidad, como puede ser el que sea. Y eso tiene que ver, digamos, también con esta idea de que el conocimiento es una obra colectiva en el tiempo. Que como un testimonio tú recibes, haces un pedacito y se la dejas a otro. Y ya. Y eso fue lo que hiciste. Pero tiene también que ver con eso que tú dices, que está entre líneas en el trabajo, y es la idea de que el arte es trascendental. Es cierto. Yo no creo en el arte por el arte, creo mucho en figuras como Boyce, donde el arte es un proceso de autoconciencia personal y colectivo. Y creo que el arte sí está hecho para ir más allá de nosotros mismos, inclusive, ¿sí? Pero como dice el cuento, para encontrarse hay que perderse. Y entonces la metáfora del trabajo es que son varios viajes, son varias experiencias, digamos así. Eso En también. donde el que entró no es el mismo que sale. Ni yo, ni los que estuvimos allá adentro, caminando por allí juntos. Y las lecturas yo evito siempre como esta cosa como del epílogo, de las conclusiones, porque cada cual que haga su lectura. El viaje como método, también Sí. lo señalaste, ¿no? El viaje como forma de conocimiento. Pero hay algo que no puedo evitar preguntarte, que sí me tiene muy, muy fascinado, porque es un tema que me interesa mucho, y es el de las capas. Cuando hablabas del video de las capas de la ciudad de Emporia, era una cosa que también es una metáfora, es Sí. que, y el conocimiento como capas que se van, ya no ese conocimiento lineal, temporal, sino eso que se va superponiendo. Bueno, eso tiene que ver un poquito con esta cosa de lo mestizo. Exacto. Yo debo reconocer que fui un extranjero de mí mismo durante muchos años. Todos. Yo vine a descubrir que tenía una parte de mí a los 40. O sea, había vivido dentro de una manera de ver y estar en el mundo que era blanca, porque era la que predominaba en el mundo social e intelectual en el que a mí me formaron. Pero siempre hay cosas que se escapan y se asoman. Y yo recuerdo de niño personas mestizas o indígenas o negras que estaban en el ambiente que metían ruido. Y no casaba. Ese mundo blanco no casaba. Yo como que no me aguantaba para explicarme el estar en este mundo y darle sentido a la vida. Y cuando uno no quiere entender, como que la vida lo obliga a uno Te lleva a hacerlo. Y yo tuve la fortuna de encontrar uno de estos taitas del Putumayo, no porque me doliera la panza,
ni porque tuviera una artritis o no sé qué, a mí me dolía el alma. Y estos hombres me dijeron, bueno, aquí hay una manera de curar, yo soy un curaca. Y me llevaron a un proceso de curar el alma. Yo ni creía que tenía eso. Y lo descubrí en una sesión en carne viva cuando en una noche perdí la cabeza. Enloquecí. Perdí el sentido. Y cuando estaba en ese desvarío ahí, asustado, como un niño chiquito, muerto de pánico, el taita me dijo, ¿qué pasa? Y le dije, pues que perdí la cabeza. Me dijo, ay, qué lindo. Me dije, no, ¿cómo que lindo? Eso es horrible. Me dijo, ¿por qué? Si usted lo que le hicieron fue un regalo. Y yo le dije, ¿por qué? Si perdí la cabeza. Y cuando perdió la cabeza, ¿qué le quedó? Yo dije, el alma. Entonces, fue como entender que cuando la vida perdía sentido, yo seguía existiendo y que tenía un alma. Pero esa alma yo ya no la sentía blanca. Tenía otros colores. Y me había pasado en Brasil cuando estaba estudiando y yo sentía que a mí un tambor me despertaba y que resonaba de una manera que a mí me movía todo, pero yo no sabía de dónde venía porque ese lado de mi familia también había estado negado. Entonces comencé a entender que las cosas no son lo que parecen, que hay capas, que dentro de mí no hay uno, sino que hay varios, y según a quien toquen brincan. Pero como no había hecho conciencia, no había tenido ese proceso, ese viaje, pues a mí estas cosas me movían como el viento o el agua, para acá y para allá, sin que yo supiera ni por qué ni para dónde. Sí. Y lo único que he entendido es que hay unas fuerzas muy fuertes que están en diferentes capas y que si uno no hace conciencia de ellas, pues las sufre. Pero que el arte es mi religión. Hay una palabra linda esta que es religión, porque religión es religar, es reconectar. Que uno cuando no sabe qué quieren decir las palabras, no. Sí, la etimología es importante. Es muy importante, religare. Religión es religar, es reconectar. Entonces cuando uno vive desconectado de dónde viene, de para dónde va, del universo, pues es un animalito que va por ahí con miedo, para acá y para allá. Y hay estas personas, digamos, que han hecho a través del arte un camino y una técnica, el canto, la palabra, el cuerpo, y para ellos tienen un significado que va más allá de lo estético, digamos. Qué lindo. Y esas son esas capas que están ahí. Esas son las capitas. Las capas. Despertar esas capas es un trabajo de toda una vida, ¿no? Sí, sí. Ahí hay maestros, ahí está un tipo como Boyce, está un tipo como Kandinsky. O sea, en el arte hay muchos. Mujeres como Ana Mendieta. Ana Mendieta es una maestra, Luis Bourgeois. O sea, personas que han tenido el valor de hacer del arte su camino. Para encontrarse o para perderse. O las dos juntas. Y la otra cosa muy interesante de eso, que está también en la línea de las capas, es tu visión y tu apuesta transdisciplinar. Indisciplinar. Indisciplinar. Bueno, yo sí digo que desde muy chiquito me gustaba saltar tapias. Yo creo que el conocimiento no puede ser un bozal, el conocimiento no puede ser algo que nos evite lo que la aventura del conocimiento plantea, que es ver más allá. Y si a mí mi disciplina no me deja ver, pues me la quito. Nosotros tenemos un lío, y ese lío, volvemos al término de los idiomas. En italiano no se dice yo soy artista, sino yo hago el artista. Yo faccio l'architetto, faccio l'artista. Es algo que hago, que es diferente de lo que soy. Nosotros tenemos confundidos esos planos, porque hemos sido hijos de la colonia, de ser instrumentalizados. Bueno. Eres si sirves a alguien, si sirves o le sirves a alguien. Eso es terrible. Y si cuando entonces no estás haciendo nada, no eres. No sirvo. Y no eres. Porque si yo solo soy cuando hago arquitectura, porque soy arquitecto, cuando no hago arquitectura no soy. Eso es un absurdo. Entonces, desvincular el ser del hacer nos lleva a la posibilidad de escoger. Yo soy el que soy y puedo hacer lo que me dé la gana.
¿Tú cuántas veces te has saltado las tapias de una disciplina y de otra para ser lo que tú quieres ser? Para ser tú misma. Pues si tú no lo hubieras hecho, no habrías cumplido lo que eres. Y te diría, no, pero si tú no eres pintora, si tú no eres comunicadora, si tú no eres fotógrafa, si tú no eres performera, pues yo soy lo que yo quiero. Y si me toca saltar todas esas tapias, lo hago. Claro, no es fácil. No es fácil porque te toca desaprender lo que ya sabes. Exactamente. Por eso pienso que es muy valioso el proyecto que ustedes están tejiendo. Eso de desaprender, eso de vaciarse de sí mismo, eso de llenarse de lo diferente, es una apuesta que este país necesita. Llevamos mucho tiempo afirmando y negando al otro, anulándolo inclusive. La anulación intelectual, la anulación física, el exterminio del otro porque piensa distinto de mí. Yo tengo que acabar con el distinto. Eso es una cosa muy loca que venimos viviendo hace mucho tiempo y que yo creo que proyectos como este pueden desarmar. Hay maneras de funcionar en este país que hay que desarmar. No es un problema de armas, es un problema de desarmar, de deshacer unas mecánicas y unas formas de funcionar. Y eso es un proceso en el que yo creo que ustedes han identificado puntos claves. Y comienza por experiencias como estas. Yo hago y otro me ayuda a rehacer mi camino. Es un trabajo colectivo, es un trabajo que no está en una disciplina, porque ¿qué disciplina es esa? Yo no sé qué nombre le van a poner a esa disciplina, lo que ustedes van haciendo, pero está saliendo. Y está dando un fruto, porque si ustedes lo hacen entre dos, pero hay un tercero que se acerca y le hace otro pedacito, y después otro, y otro, y otro. Esa obra abierta que tú dices que es algo que debía ser mi programa, se desinstala. Que es lo ideal. Eso es lo ideal, pero ustedes ya lo están haciendo. O sea, no es un proyecto, es una realidad. Okay. Ustedes están construyendo. Y si eso lo ve hacer un estudiante, dice, oye, yo también quiero hacer un pedacito de esa vaina. Y ¡pam! Se monta. Y entonces cuando ustedes menos se den cuenta, tienen una cosa muy, muy potente. Ciertamente, muy potente. Yo considero que los procesos tanto de medición como de acreditación tienen que ser un cómplice para que ustedes sigan contando eso que están haciendo. No, eso nos ha servido tanto. Yo pienso que es como un dolor de cabeza en términos de lo administrativo que supone, o de a veces incluso como lo desconocido de algunas partes de los procesos, pero yo pienso que eso ha sido una bendición para nosotros porque nos ha obligado a recuperar toda nuestra historia, a investigarnos a nosotros en nuestras prácticas, en nuestras particularidades, y hacer esto como unas declaraciones que si bien pueden verse así como utópicas a veces, o en lo macro, o en los grandes objetivos, nos implican unos desafíos en lo más micro, en nuestras relaciones, en nuestras formas de mirarnos, de asumir al otro, de la posibilidad de trabajar. Yo veo, inclusive en la construcción de esto que sucede aquí ahora, ¿okay? Está el ejercicio casi cuentero, esto que estamos haciendo aquí de recordar, de invocar, de traer a través del relato situaciones, personas. Y está la de ese ojo que mira de este otro lado que no se ve, que después toma, recorta, recompone y sigue poniendo otro pedacito aunque no se ve. Se apropia. Entonces, claro, eso implica todo un aparato. O sea, la escucha y el habla, sabiendo que quien ahora calla es quien después hablará mientras nosotros nos callamos. Definitivamente. Eso es muy lindo, porque eso hace que haya primero una escucha profunda. Ellos declaradamente silencian su voz para que hable el micrófono, para que hable la cámara y capture. Y en otro momento hablarán a través de la edición, a través del guión, a través del montaje, y esa voz se volverá sonido e imagen. Cierto. Una magia que hará que lo que digamos aquí se recomponga de una manera distinta, donde estará la voz de ellos implícita, interpretando, recortando, recomponiendo, para contar a la manera de ellos lo que sucedió, que no es lo que sucedió.
Y ahí yo voy a una cosa muy, muy fuerte. Yo creo que el arte en ese sentido no representa la realidad. No documenta, sino documiente. Yo repito estas cositas porque me parece que son claves. El arte no representa la realidad, construye nuevas realidades. Porque cuando la gente vea lo que ellos interpretan, dirán, eso fue lo que sucedió. Exacto. No importa qué haya sucedido. Esa versión de ellos, esa interpretación de ellos será la voz de lo que pasó. Y entonces, ¿cuál es la realidad? ¿Esta o la que ellos van a contar? El movimiento. El movimiento.